Listo, gente, El esto ya universo de debería. Warhammer 40.000 está Ay, habitado alto, por alto, más. alto, 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 alto. Casi se me olvida, gente, casi se me olvida. Vamos a reaccionar a el más grande troll de la galaxia, Tracing el Infinito, Warhammer 40.000 Flore de Juntelo. Pasen a verlo, link como siempre en la descripción. Apoyen al contenido original para que ellos puedan seguir subiendo videos y yo pueda seguir reaccionando. Ahora sí, listo. Variopintos personajes que puedes imaginar. Déspotas galácticos, héroes de corazón puro, acólitos enloquecidos. ¿Esos quiénes Por son? eso es irónico que aún con todo esto, uno de los más fuertes y terribles que están allá afuera no sea ni un sanguinario o un dios de la guerra, sino un simple nerd que quiere ver su colección completa. Déjame presentarte a Tracing Tracin, el el Infinito. infinito, un Necrón muy diferente a todo lo que has visto. Se ha autoproclamado como arqueovista de las galerías de su mundo Necrópolis, Solemnes. Arqueovista, por cierto, siendo una combinación de arqueólogo y archivista, las dos grandes pasiones en su vida. O no vida, supongo. Y es que el infinito, como muchos aficionados de las miniaturas, es primero que nada un ávido coleccionista de legiones, soldados, criaturas y escenarios. Mientras otros miembros de su raza buscan eliminar a todas las formas de vida de la galaxia o someterlas, Tracim considera que esto es una pérdida de tiempo. Qué aburrido jugar al conquistador con una galaxia llena de maravillas, con tanto que aprender, ¿por qué solo centrarte en destruir? De esa forma, Tracim se ha convertido en un héroe accidental en un par de ocasiones, un villano cruel en otras, una fuerza oportuna o un estorbo cómico. Pero no nos adelantemos. Por mucho que su personalidad esté llena de humor y el sarcasmo más agudo que puedas imaginar, cuando Tracim se involucra en cualquier situación seria, lo más probable es que deje la escena en peores condiciones de como las encontró. Luego de burlarse de todos los... No tanto. Em, no tanto, no creo que eso sea tan así, ojo, no sé mucho detrás y no me he visto los libros de él, pero al menos como fue la cosa en Cadia, literalmente el tipo sí nos ayudó bastante, evitó que la Legión Alfa tuviera un tanque absurdamente poderoso que nos hubiera podido destruir, que si ya las teníamos jodidas con eso estaríamos peor. Invocó y marines espaciales del siglo 30 para poder enfrentarse a Abaddon, invocó también a un custode, a una inquisidora que de paso está chipeada con el fandom, la chipea con Celestine y pues con justas razones, vas hasta la misma tipa dice, lo lamento, me equivoqué, y Celestine dice, tranquila, tú y yo servimos al emperador, sirvámosle como corresponde. Y pues sí, uno lee eso y es en plan de ship, las shipeamos, sí, shipeadas. Y pues básicamente así está. Así que al menos en Cadia no dejó las cosas peor como estaban. Es más, hasta nos ayudó a casi ganar la guerra. Casi la ganamos porque el tipo básicamente llegó de refuerzos inesperados. Además de que también usó, como lo explico, am, usó todo lo que estaba pasando para enseñarle a Belisarius Cole cómo funcionaban los pilares cadianos, que básicamente era tecnología de origen Necron. Y que usaba trinario, por cierto, nosotros usamos binario, ellos usan trinario 1, 2 y 3. Así, y de hecho, en base a lo que ha estado aprendiendo Belisarius Cole, está intentando crear, si no estoy mal, lo que eran pilares cadianos sintéticos hechos por él. Ojo, los está intentando crear, que los haya logrado crear es otra cosa, no lo ha logrado, que lo está intentando es otra. Así que ahí va, usando como base, pues todo lo que aprendió en Cadia. ¿Quién no ayudó en Cadia? Los del caos. Los del caos no nos ayudaron por nada, ellos ayudaban a los suyos, pero no a nosotros. Am, Otra cosa que no ayudó mucho, veamos a ver, tal vez, no, es que todos ayudaban. Todo en Cadia fue importante. Teníamos a héroes legendarios, la Santa en Vida, teníamos a marines espaciales, un ejército de más de 20.000. De paso, teníamos 850 millones de personas defendiendo esa cosa a puño y a puño y diente. Teníamos a todos ayudaron en sí. Pues los que no ayudaron fueron los Eldar, pero los Eldar no estaban ahí pensando que Cadia, ellos ya estaban seguros de que Cadia iba a caer.
pero técnicamente hasta esos ayudaron porque básicamente fueron los que dijeron a Belisarius Cole, oye, tienes que ir a Cadia porque sabían que si iba del modo normal a Crash, lo iban a matar. Lo iban a matar, Abaddon había enviado cosas a por él y pues en parte fue por eso que lo tomó también por sorpresa y casi ganamos, así que sí, creo que en sí todas las razas ayudaron. Todas las razas ayudaron, pero no hubo nada que fuera un boom, entre comillas, de modo exagerado en sí. Salvo los del caos, que inclusive Korn estaba en plan de, sí, destruye, desmiembra, dame sangre. A uno de sus generales que se llamaba Urkratos. Y luego estaba otro demonio del caos, no siervo de ningún dios, creo, am, que se llamaba Belacor y se fue básicamente a pelear con los puños imperiales para poder destruir la falange. Así que técnicamente hasta el propio caos ayudó a la humanidad. Así que XD. Pero bueno, gente, seguimos en esto. Involucrados, claro. Como todo Necrom, luego de la Gran Guerra Celestial, también fue sometido al sueño de 64 millones de años. Pero a diferencia del resto de su especie, él despertó mucho tiempo antes que los demás. Sí. Él concluyó que esto no había sido un accidente, sino que su gran señor, el Rey Silente, le había otorgado este honor para llevar a cabo la tarea de registrar la historia reciente del universo y de esta manera mantener a todos informados de cuáles son los nuevos peligros al despertar. Por lo que sí, él estuvo allí durante las guerras de unificación, la Gran Cruzada, la herejía de Horus y los 10.000 años de decadencia, observando con completa fascinación cómo estas simples razas mortales doblegaban las estrellas, despertando en él un gran interés por la raza humana. Admito que tienen sus malas cualidades, desde luego, sin refinar, por supuesto. Supersticiosos no hay duda, y también primitivos, rebeldes y codiciosos. Además, su biología es repugnante. Todo lo que consumen para obtener energía eventualmente los mata. Sus tractos digestivos son literalmente colonias de bacterias y su sistema reproductivo es el mismo que su sistema excretor. ¿Lo sabías? He hecho las disecciones. Sin embargo, a pesar de todas estas dificultades, han hecho mucho en la galaxia. Su imperio puede, con el tiempo, eclipsar el alcance que tuvo el nuestro en su apogeo. Tal vez ya sea así. No tienen la coordinación para decirlo. Nacen débiles, maduran lentamente, tienen una esperanza de vida corta y en una galaxia repleta de criaturas que llegan al mundo adultas y armadas con colmillos y armaduras de hueso, aún así se han logrado convertir en la fuerza dominante a través de la tecnología y la voluntad. Me recuerda un poco a nosotros, o mejor dicho, cómo éramos antes, ambiciosos, pero de corta duración. Gracias a esto, su pasión por la historia regresó, realizando su trabajo con una enorme sonrisa. Metallica se dedica a preservar artefactos y memorias de eventos importantes. Si ve algo que considera que merece estar dentro de sus galerías, lo liberará de sus dueños originales para preservarlo. Trasin solo hace la guerra con el fin de mantener y expandir su colección. Usualmente le acaba dando la espalda a las estrategias de combate que le asegurarían la victoria, ya que lo más importante en la batalla es preservar sus futuros tesoros. Sin embargo, no se le puede decir nada, ya que sus expediciones y conquistas también suelen cumplir metas militares, aunque por pura coincidencia, expandiendo sin querer su dominio, aunque a él solo le importa poner las manos encima del artefacto o la persona que tanto estaba buscando. De hecho, el tema conquista es tan poco relevante para Trasin que de ser posible preferiría no luchar con el resto. Solo desea tomar sus cosas y ya está, pues en su mente, ¿quién mejor para protegerlas que él? Las razas mortales son finitas, tarde o temprano conocerán la extinción. Entonces, ¿quién cuidará sus artefactos? ¿Quién recordará sus leyendas? Solo Trasin tiene el poder para hacerlo. Solo él es infinito. Por lo que en sus ojos no está matando a nadie o destruyendo nada. Solo les está haciendo un favor, aunque ellos no sepan apreciarlo. Eso es todo.
Si somos completamente honestos y usamos términos más modernos para definir a Trasim, Otaku. ese sería un maldito hikikomori. ¡Ay! Pues Sí, odia también. salir de su hogar. Explorar la galaxia le parece tremendamente tedioso, especialmente tener que tratar con otras criaturas, incluso otros necrones. Si fuera por él, se quedaría todo el tiempo en sus galerías admirando su hermosa colección y rememorando sus historias. En un mundo perfecto, la gente debería ir voluntariamente a sus tierras para entregarle sus tesoros, agradeciendo a Trasim por su invaluable servicio. Pero por desgracia, no es así. Lo peor es que ni Sí, se entiende. siquiera puede hablar con esos sucios bárbaros para intentar cambiar algo. Todos se resisten, nadie entiende su valioso servicio. Su intenso deseo por reunir artefactos exquisitos para catalogarlos lo obliga a dejar atrás su mundo cuando surge alguna oportunidad que simplemente no puede dejar pasar. Además, se sabe que envía a menudo agentes necrones disfrazados para hacer su trabajo, o mejor aún, usa cuerpos sustitutos en los que transfiere su esencia y voluntad. En caso de que estos cuerpos sean destruidos o de que se les someta a un daño demasiado grande, Trasim puede hacer que de inmediato su esencia vuelva a su cuerpo real o a otro sustituto. Estos sustitutos no son fáciles de reconocer como tal. Varios de estos cuerpos pertenecen a otros líderes Una necrones, pregunta, los ¿cuál es el cuales, sin anime su soporte que conocimiento hay claro, personaje de fueron cuál anime? infectados con un virus el cual le permite Ayuda, a por favor, Trasim quiero saber. ocupar sus cuerpos. No sé de En el cuál sea momento que este lo hace, anime, el Joel. infinito suprime ¿Puedes la describirlo en voluntad español, porfa? del dueño, y su físico se transforma al instante en la imagen y semejanza de Trasim. Por supuesto, esto significa Esperamos un minuto. Yo digo Sentinel, técnicamente él sí siente. De hecho, hubo un momento en el que habló con su rival, Olegar, creo que se llama el profeta, algo así, no me acuerdo cómo se llama bien. Y básicamente él admite que se equivocó, hasta siente culpa y se disculpa con él porque básicamente él fue quien lo técnicamente, de hecho hasta el mismo libro lo dice, que lo obligó a hacer la biotransferencia. Así que sí, le dolió bastante eso y es más, hasta él ha llegado a Orcal, creo que se llama Orcal. De hecho, él mismo admite que quiere y que ama tener de rival a Orcal, porque básicamente con él las cosas nunca son entre comillas aburridas, siempre hay una pelea, siempre hay una discusión, en especial cuando se fueron al tribunal de los Necrones, que básicamente ese juicio duró más de 10 años y fue en plan de, pues bueno, y terminaron liberando a un fragmento de un Zetán, creo que hasta el más poderoso de ellos, y en plan de se tuvieron que unir los dos para poderse transformar en seres de completa energía de modo temporal y matarlo. Organizaba una pregunta random, ¿qué habilidades o poderes elegirían de los personajes de Warhammer 40.000 si encontrara un dios del caos o un emperador? Pues técnicamente escogería la de Gilliman, super administración. Técnicamente es del emperador, pero técnicamente también es de Gilliman al ser su hijo. Técnicamente no es el emperador. Pero sí, Sentinel, Trasin sí siente, sí lo siente bastante. Él es técnicamente objeto con emociones y todo. De hecho, básicamente la principal diferencia entre él y Orcal es que Orcal está en plan de tenemos que avanzar, volvernos seres de pura energía. Y Trasin es en plan de no, ya hicimos una transferencia y nos jodimos, así que no lo haremos y vamos a ver hacia el pasado para que después nuestra raza pueda aprender de esas cosas. O bueno, básicamente visualizar lo que fueron las otras razas en el momento, cuando obviamente nosotros ganemos la guerra, porque tenemos hasta tecnología antidisforme, porque los pilares cadianos eran como la versión prototipo. De hecho, no sé hasta qué punto está actualmente, pero básicamente hay una sección que se llama el Nexo Paria. Y el Nexo Paria es una sección antivida, antipsíquica. Los marines espaciales pueden resistir ahí más tiempo que otros, pero aún así tienen límite, no pueden estar mucho tiempo en ese lugar. Las únicas que sí pueden entrar 100% ahí y no les afecta prácticamente nada ni pasando tiempo, sororitas. Y por eso es que son básicamente la facción que es la facción predominante que hay en ese lugar.
que porque a ellas no les afecta en sí. No se sabe por qué, pero se cree que es por el poder de la fe, que tienen tanta fe en el emperador que eso actúa casi como un escudo de energía intangible en ellas 24/7. El fin del Necrón infectado, pero es un pequeño sacrificio, solo justificable con la gran tarea que tiene Tracy frente a él. Estas son las medidas que ha tomado para perseguir su pasión por la colección a lo largo de la galaxia. Por lo tanto, morir no es más que un contratiempo molesto que algo realmente serio para él. Aunque constantemente se le ha descrito como un cleptómano, su afición no es compulsiva ni mucho menos vacía. Detrás de su meticulosa archivación hay una compleja filosofía de guerra en la que la dominación del futuro solo puede ser hallada a través del estudio del pasado. En palabras de Tracy, no debemos permitir que las reliquias de la antigüedad sean rotas y aplastadas por salvajismo de criaturas no iluminadas, porque solo comprendiendo estos tesoros podemos conquistar el futuro. Se los Solo dije. se nos puede confiar esta tarea a nosotros, que nos hemos liberado de los grilletes de la mortalidad y atado la infinidad majestad del cosmos a nuestra voluntad. Es por eso que estamos aquí, en este miserable pozo de planeta. Eliminen a esos mortales como mejor les parezca, pero traten de mantener el daño colateral al mínimo. Aunque una cosa debo dejar en claro, decir objetos y personas es limitar enormemente la colección de Tracy. Sí. Las bóvedas edificadas en su mundo de Tienen hasta Solemnite tiránidos. son vastas y están atascadas con tecnología tan rara y sublime que no solo es capaz de atrapar objetos o personas, sino también momentos en el No, tiempo Sentinel, o hay fuera del sororitas ahí. mismo. También hay hermanas de Así silencio, pues, pero los tesoros de principalmente hay Tracy sororitas. provienen de todos los mundos, todas las especies y todos los momentos. Es un acopio que siempre crece porque la historia también está siempre en crecimiento. Y este Lord Necron no tiene intenciones de bajar su velocidad con la que expande sus registros. A pesar de que es algo celoso con sus objetos y no permite que cualquiera los vea, algunos tienen el honor de contemplar su gran trabajo. El infinito suele traer visitantes para que puedan admirar también la gloria de sus tesoros. Muchos han descrito su planeta como el museo más grande y glorioso de la galaxia. La historia necesita dos partes, el historiador y su audiencia. Sin lo último, yo solo estaría hablando conmigo mismo. Así que, si son tan amables, dejen de gritar y podrían aprender algo. Como se habrán imaginado, muy pocos mundos le han regalado sus preciados artefactos de forma voluntaria. Ninguno casi. Como él lo ve, las civilizaciones que quieren conservar sus tesoros son egoístas, se apegan a sus maravillas con gran codicia. Es por eso que la misión del infinito es ir a estos planetas y tomar sus reliquias por la fuerza, pero es por su propio bien. Por ejemplo, en una ocasión, cuando el planeta oceánico de Magoge pasó por una sequía en sus mares, revelando templos necrones enterrados, cuerpos Skitarii fueron desplegados para auxiliar con la evacuación del planeta mientras luchaban con necrones que despertaban de sus tumbas. Tracy estaba allí, petrificando soldados para añadirlos a su colección. La guerra no es más que una oportunidad para agregar nuevos ejemplares a sus archivos. Cuando mayor es la guerra, más impresionantes son las curiosidades que pueden liberarse. Estos potenciales premios son más que suficientes para traer al maestro de Solemnite y a su guardia personal al fragor de la batalla. Los ataques los orquesta en una formación conocida como la Falange de Adquisición, una compañía que se dedica especialmente a capturar artefactos. La Falange de Adquisición está formada por el propio Tracy y 5 escuadrones de sus guardaespaldas personales necroguardias, guerreros necrones que tienen la lealtad incesante hacia su amo. Estos guardias suelen estar armados con espadas de hiperfase, que pueden cortar entre dimensiones, y escudos de dispersión. Las tecnologías de estas armas arcanas permiten que los escudos, al entrelazarse, formen una barrera de dispersión alrededor de la falange, protegiendo a todo el que se encuentra dentro de este campo de fuerza, por lo que Tracy puede tomarse su tiempo para coleccionar o presumir lo que acaba de conseguir, aunque a veces simplemente es difícil decidirse por una cosa, así que decide llevarse regimientos enteros. Esto ha hecho que las galerías prismáticas de este hombre sean sin lugar a dudas la parte más impresionante de su mundo. Estamos hablando de cámaras cambiantes donde se recrean todo tipo de eventos de la historia galáctica, esculpidos en piedra. Al menos se recapitulan las que Tracy ha designado como dignas de recordarse.
Desde el último alto consejo del mundo astronave Idare hasta las expansivas masacres de Tragus, Tracing a veces usa métodos de preservación no muy convencionales. Por ejemplo, emplea seres vivientes transmutados con tecnología arcana para convertirlos en hologramas de luz sólida. Y, Wow. notablemente, algunas de las estatuas de las galerías guardan una relación muy personal con las historias que cuentan. Con eso quiero decir que estas estatuas son de hecho los protagonistas de sus historias, petrificados por el infinito justo en el momento de su victoria y llevados a Solemnace para ser testimonios vivientes de sus logros. Desafortunadamente para el Necron, el hecho de que los artefactos estén en sus galerías no significa que estén del todo seguros o que sean inmunes al daño. Ocasionalmente algunas estatuas acaban siendo destruidas. Puede que en un espectro canóptico se descomponga, causando una colisión contra las estatuas. A veces el techo de la galería colapsa y una vez algunos invitados no deseados comprometen la integridad de los tesoros. Esto sucedió luego de la Primera Guerra Tiránida, cuando el Imperio. De hecho, no solo eso, de hecho, él también ha tenido, ¿cómo lo explico? Él también ha tenido que liberar a parte de sus galerías dentro de las mismas laberintos y demás cosas, como fueron el ejemplo de dos sororitas, que no eran sororitas, que tenía ahí básicamente porque era parte de la historia y les dijo que si ellas querían ser libres, simplemente tenían que cargarse de este tiranito de aquí. Y básicamente esas no eran sororitas, eran las novias del emperador llamadas así en ese momento. Y lo que dijeron fue por el emperador, por Coach, Balder o algo así. Y con eso básicamente se lanzaron al ataque. Y sí, lograron hacerse cargo de la amenaza. Pero Taracin les dijo, Nel, ustedes serán libres, pero ahora libres en otra sección donde todos las puedan contemplar y las volvió básicamente a hacer estatuas de piedra de luz. De hecho, una cosa medio turbia fue que como a veces las cosas se descomponen por X o Y, por ejemplo, el que tengo una colección perfecta pero la mano no es acorde, le falta la mano. Aquí me sobra una sororita. ¿De qué tanto? De 1000 años. No, 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 no me sirve. De unos 100 años, ¿eh? Ok, me sirve. Y empezó a coserle literalmente con la mano de la sororita, entre comillas, novia del emperador que estuvo ahí. No era suya, era la de una de sus compañeras que pues terminó morida después de eso. Básicamente así es Transim, es un troll de campeonato. Luego también otra vez secuestró a otra inquisidora y en sí lo que más hace es eso. De hecho, llegamos al punto en el que ni siquiera su propia facción, que son los Necrones, lo soportan. De hecho, los Necrones lo odian porque lo que él hizo fue mientras ellos estaban dormidos, instalo por aquí un que otro virus. Y así si yo muero, mi cuerpo original muere, simplemente me traspaso donde tú estás, tomo tu cuerpo y usurpo tu identidad. Evil like. Básicamente es por eso. Y me da un poquito de risa que a Henry Cavill este sea su personaje favorito. El mío es Gilliman. Básicamente por su don de superadministración, organización y estrategia nata. De hecho, pese a no ser el más carismático, él lo compensaba con esta habilidad. Básicamente, él te ganaba con lógica, te ganaba con argumentos. Si bien no era carismático en el sentido como Horus ni nada, era en plan de, pues yo creo que es por esto y esto que podríamos caminar por esta ruta. Y pues te tiraba tantos argumentos que al final tú decías, ok, ok, pues si todo eso es lo bueno, pues vamos por ahí. Y él iba, junto a toda la gente que lo seguía. Pero sí, básicamente así es como actúa Tarazin el Infinito. A ver, bueno, ya sigamos. Y de hecho con lo de los Una primarcas serie de perdidos él no investigaciones los sobre la tiene, no naturaleza creo. de sus Tiene hasta un enemigos clon de tiránidos. Fulgrim. Una de estas investigaciones llevó a la inquisidora Helena Valeria a un planeta que misteriosamente no fue atacado por la furiosa flota Sinos, como si todos hubieran decidido dejarlo intacto. Ay, ¿qué Era es un eso? mundo considerado Esa se parece a la muerto, de doncella de sangre. nombre Solemnace. La inquisidora se sorprendió cuando su expedición no solo descubrió centenares de tumbas necronas, sino que también varias galerías y bóvedas llenas de tesoros galácticos. Pero justo cuando Valeria se quedó hipnotizada con estos misterios,
el mundo cobró vida. La compañía de la Inquisidora fue atacada por legiones de guerreros necrones y escarabajos canópticos. Eventualmente, la humana se encontró cara a cara con Thracin, el señor de este planeta. Con un disparo de su arma, Valeria redujo al líder a una pila de chatarra ardiente. A este nunca se le había interesado aprender el combate cuerpo a cuerpo, por lo menos no de forma adecuada. Pero para este momento una figura idéntica se alzó sobre ella. Era como si el enemigo hubiera regresado de la muerte. Este fue asesinado con una daga que clavó en su corazón. De inmediato, Thracin contraatacó usando un nuevo cuerpo, y así se llevaron la pelea por un rato. La Inquisidora comprendió por qué le llamaban el Infinito. Se cansó de asesinar cuerpos sustitutos de Thracin, por lo que ordenó la retirada de sus fuerzas fuera del planeta, dejando atrás a algunos soldados por la urgencia de la evacuación. Tiempo después, Valeria recibió un hiperpergamino personalizado enviado por el mismísimo Necrón. Querida dama, permítame expresarle mi más profundo agradecimiento por su generosísimo regalo. No conozco a otro de mi especie que aprecie mi trabajo, por lo tanto encontrar comprensión entre un miembro de otra raza que si lo haga es nada más que una revelación. Me doy cuenta de que recorrió brevemente mis galerías, pero el hecho de que haya descubierto en tan poco tiempo que a mi colección le faltaban 3 regimientos de guerreros de Capachán revela que realmente tiene un ojo para los detalles. Y hasta envió 5 regimientos. Su generosidad me permitirá eliminar y reemplazar algunas de las piezas más deficientes de mi colección. Si se me permite hacer una pequeña crítica, las instrucciones dadas por sus donaciones no fueron tan claras como pensaba, ya que la mayoría de ellas tenían que ser restringidas por la fuerza. Lamentablemente parece que los individuos de más baja categoría siempre se comportan como un ejército de invasión, sea ese su propósito o no. Sin embargo, esta es una queja menor y parece casi grosera dadas las circunstancias. Así que permítame devolverle su regalo con uno propio. Junto con este mensaje le envío un laberinto de hiperpiedra, uno de una serie de laberintos teserácticos construidos en el apogeo de la dinastía Charnovok. En realidad, es una baratija que solo interesa a eruditos como tú y yo, pero confío en que la encontrarás divertida. Suponiendo, claro, que tenga el ingenio necesario para escapar de sus garras, por supuesto. Adorable, pero se implica fuertemente que este obsequio no era más que una trampa para capturar a Valeria y añadirla a su colección. Los percances a sus galerías le causaron inmensa frustración a Thracin, quien siempre intenta buscar reemplazo para sus adquisiciones destruidas. Son muy pocas las estatuas que tienen el lujo de ser reemplazables. Sin embargo, el Necrón prefiere que así sea, aunque no encuentre una réplica exacta de los ejemplares que se pierden. Por ejemplo, Thracin tiene muy en mente que el 10% de su galería... No creo que este sea el mayor momento troll, Sentinel. Básicamente porque hubo un momento repito, Caria, en el que él sacó todos sus marines, pero también sacó a una inquisidora, no sé si sea esta, y le dijo, oye, ¿en serio crees que no, que voy a sacar a todos estos tipos y tú que me quieres matar sin haberles puesto algo en el coco para que no me maten? Para mí ese fue el mayor momento troll. Y al mismo tiempo, si Gilliman y su legión estaban en Terra, Horus hubiera perdido sin problema. Es decir, que el único que Horus decía que no me quiero enfrentar es Gilliman. No, no es verdad, no es verdad, Mateo. Porque él mismo finalizado la herejía, él después de que había creído que mató al emperador, después de que el tipo lo engañó por segunda vez, más o menos, dijo que no, que él iba a ir a por Gilliman, que él iba a ir a por todos sus hermanos y que básicamente lo que él sabía con Gilliman es que era un hombre de lógica, de palabra, que si él le contaba todo su plan, él iba a estar 100% de acuerdo con seguirlo a él y no al emperador. Y Sentinel, oigan, ¿ustedes qué piensan que Thracin haya ido a las estrellas Halo? Porque si lo hizo, ¿cuánto material lo aprovechó? ¿Habrá sacado y qué tan poderoso sería? ¿Tendría tecnología Forerunner? Y considerando que tiene a un dios, básicamente a un Setán enjaulado que sirve como fuente de energía que el cabrón está alimentando, técnicamente sería feo.
En especial porque los Forerunner tenía básicamente una tecnología gigante espacial mecha que servía básicamente como los guardianes de la vida más o menos y que una IA podría controlarlos. Así que imagínense esa cosa con este tipo. Básicamente podría hacer que sus galerías fueran medio móviles con un escudo con un escudo del vacío combinado con plasma y al mismo tiempo de luz muy potente. Y de paso al mismo tiempo consideren esto que podría tener básicamente un almacenamiento muy grande y si bien no podría hacer las galerías de un lado a otro, por ejemplo, digamos que en el caso anterior no funcionó, básicamente sí podría ser sistemas de transporte autómatas muy rápidos y precisos. Comisario, creo que tú no entendiste eso con lo de las estrellas Halo porque en Warhammer hay un lugar que se... ¡Ah! ¡Ah! Ya. Perdón, lo que pensé es que te hablabas de Halo, el universo de Halo, en el que estaban los anillos Halo, ¿no? Que eran las estrellas Halo en las que está rodeada la galaxia. No, sí, de hecho sí tienes razón. Yo creo que no. Yo creo que no habrá ido más que nada porque simplemente no habría visto interés. Ir allá técnicamente se supone un riesgo constante para la galaxia. Así que si bien él puede sobrevivir, estoy seguro que puede sobrevivir, es en plan de, ¿pa' qué? Allí solo hay muerte. Y aquí tengo mis galerías. Uy, además miren, hay una persona clonando a Fulgrim. Allá ellos, yo me quiero a Fulgrim, yo quiero Fulgrim. Y básicamente me imagino que algo así pudo haber sido Sentinel. Dedicada a recrear el episodio de la muerte del señor Solar Macarius, consiste en hologramas con uniformes históricamente incorrectos, por lo menos con 300 años de diferencia. Pero en este caso, Tracing prioriza cómo se ve toda la recreación y no tiene tiempo para que le importen los pequeños detalles como las agujetas o los botones de los uniformes. Cuando Tracing siente ganas de actualizar su colección, nada lo detiene de saciar este impulso. De inmediato busca ejércitos que se encuentran en medio de campaña para ver dónde hay compañías vulnerables o mundos despoblados con pocas defensas planetarias. Una vez que ha vencido a los ejércitos, evalúa si hay necesidad de reemplazar a los fallecidos en combate. Posteriormente, envía algunas naves guadaña nocturnas para secuestrar civiles. A estos les pone los uniformes militares para hacerlos pasar por guerreros caídos. Si las bajas fueron excesivas, entonces tiene que comandar movilizaciones mucho más sustanciales para procesar y catalogar a la población de determinados planetas. Los otros mundos necrópolis no son inmunes a las atenciones de Tracing. Para él los necrones son igual de torpes que todos los sinos cuando se trata de ser dueños de los artefactos que desea. Él ha invadido varios mundos de su propia especie y como resultado todos lo han declarado como persona no grata. Por ejemplo, cuando intentó liberar el legendario báculo del destructor, perdió el derecho a la entrada a las catacumbas de Madrágora, bajo amenaza de muerte. Por otro lado, al mundo de Moebius solo se le permite la entrada bajo el estricto acuerdo de que su estadía en el planeta solo va a servir para apoyar a la dinastía Nextix, no para robar sus tesoros. Y a partir de esos embarazosos incidentes, Tracing trata de ser discreto al visitar estos mundos. Normalmente lo consigue, pero en el caso de los mundos necrones, esto lo encuentran tan rápido que es ridículo. ¿Por qué? Porque el muy idiota suele usar nombres de antiguas leyendas de su gente, algo que cualquier faerón o miembro de la élite conoce, por lo que ha decidido utilizar otras estrategias. Incluso cuando visita mundos orcos, tau y humanos, sus tratos son llevados a cabo a través de intermediarios, mientras él permanece en el anonimato. Después de todo, él sabe que sus colecciones siempre atraen la atención de traficantes y de miembros de la Inquisición, aunque confía en su propia habilidad de evadir las intenciones de los primitivos humanos. En su mente ya hace cierta paranoia que lo hace permanecer siempre alerta. Pero dime, Leo, ¿qué tan grande es realmente la colección de Tracing? ¿Qué es lo que guarda en sus galerías para llegar tan lejos en sus búsquedas? Bueno, ¿qué tal si le damos una pequeña vueltecilla a la Galería del Infinito para apreciar algunas de sus maravillas? ¿Te parece? Comencemos con extractos de hueso espectral sacado del mundo Eldar llamado Altanzar. Este es un material único que combina la materia física y la energía disforme en un supermaterial casi imposible de romper y muy maleable. La cabeza disecada de Sebastian Thor, el hombre que terminó con el reino de terror de Gotch Bandar durante el milenio 36 y que se convertiría en el eclesiástica más prominente de todos. ¿Cómo consiguió esa cosa? El emperador lo sabrá. El obliterador empático,
Este artefacto, que se rumorea usa tecnología de los ancestrales, tiene un papel integral en el armamento del combate de Trasin. Se trata de un bastón Necron único que Trasin lleva a todas partes. Cuando el bastón mata a un enemigo, una onda de choque psiónica brota de su cuerpo, matando potencialmente a criaturas cercanas con una mentalidad y propósitos similares. Por lo tanto, un escuadrón entero puede ser aniquilado con un solo golpe de esta horrible arma. El obliterador empático se adapta al estilo de combate personal de Trasin, quien desprecia el combate físico con seres inferiores de carne y hueso, prefiriendo acabarlo con el menor esfuerzo posible. La coraza petrificada de un esclavizador, criaturas provenientes de la disformidad y que surcaron el universo durante la Guerra Celestial, cuyo único propósito es controlar a seres psíquicos y devorarlos. De vez en cuando, Trasin baja a asegurarse de que esta cosa esté realmente muerta. El hermano Cassiel de los Ángeles Sangrientos, un marín espacial que fue petrificado en el momento exacto que volvió a experimentar el verdadero terror, manteniendo ese gesto de horror absoluto por toda la eternidad. Durante la conquista del mundo Necron, que estaba a manos de los Eldar, el que mencioné antes, el Infinito consiguió uno de los altares que contiene el espíritu de ese planeta, que bajo el dominio Eldar se había convertido en el mundo Origen Karnak. Varios regimientos de tropas de la jungla de Catachán, ni ellos pudieron superar al Infinito, un dispositivo que contiene toda una flota enjambre, misma que inició una invasión tiránida en el mundo de burros. Sí, ese era el nombre. No le digan a nadie, pero fue el propio Trasin el que provocó esta invasión para poder capturar tiránidos en acción. Aunque la galería que contiene esta flota la considera perdida, dado que cuando algunos tiránidos escaparon de la petrificación, porque aparentemente pueden hacer eso, sus fuerzas necronas apenas pudieron contener a los sinos. Al comandante teniente Cervantes de la Legión de los Ultramarines, así como sus hermanos y varios Dreadnoughts, todos tomados de la energía de Horus, un custode, un guardia personal del emperador, ¿cómo demonios puso las manos sobre esto? Nadie lo sabe. Varios regimientos de los primer nacidos postroyanos, regimientos del planeta Postroya, astartes de las legiones de los Salamandra que se pensaron extraviados durante el desastre del mundo de Clovia, el último Lord Castellan de Cadia, Usarkar e Kree, el cual fue tomado por Trasin como premio de consolación pocos minutos antes de la caída del planeta. Ya hablaremos de este acontecimiento más adelante. Un ancestral guerrero Eldar que luchó durante la guerra en el cielo y se especula tiene un poder psíquico sin precedentes. Un caudillo Krork de 12 metros de altura que también luchó en la guerra en el cielo. Si esta cosa algún día logra liberarse, podría ser el fin de la vida como la conocemos. Sí. Numerosos artefactos necrones, incluyendo vasijas, herramientas quirúrgicas, pipas, etc. Esta es la colección que fue parcialmente destruida por Orican. Ya hablaremos de Orican en un futuro. Una gigantesca estatua del propio Trasin, donde se le retrata utilizando una armadura de marina espacial. Este monumento fue construido por humanos, que lo confundieron por un marine espacial cuando Trasin repelió la invasión de orcos en su mundo. De nuevo, un héroe accidental. Obviamente no pudo evitar presumirlo a su rival Orican y después procedió a robarse su estatua. Uno de los objetos que han escapado de la mano de la Necron es la lanza de Vulcan, una poderosa arma perteneciente a los 9 artefactos que dejó atrás en Primarca para que sus descendientes astartes lo recuperen milenios luego de su desaparición. La primera vez que estuvo a punto de obtener el preciado objeto fue arrebatado de sus manos por Gestan, sucesor de Vulcan, que venció a Trasin personalmente en combate. En su segundo intento, engañó a los salamandras para meterlos en una guerra de 10 años, haciéndoles creer que iban a recuperar otro artefacto de Vulcan, pero en realidad solo era Trasin esperando el momento perfecto para robarles la lanza. Afortunadamente, Gestan volvió a darle una paliza, pero sigue jurando que algún día esa lanza será suya. Aún existen muchísimos tesoros los cuales guarda aquí, pero sin lugar a dudas, probablemente su adquisición más preciada, o la segunda más preciada, es un clon perfecto del Primarca Fulgrim, el cual fue un intercambio con Fabius Bael, luego de que el Necron le entregó 18.000 muestras de semilla genética de los hijos del emperador sin corromper. Trasin la robó durante los inicios de la Gran Cruzada, considerándolo un bajo precio a pagar por un hijo del dios emperador, especialmente porque, según él, una vez en el pasado casi había capturado un ejemplar familiar, pero se le escapó. Al fin tenía uno real. Pero esto no es todo lo que posee. Él está interesado por la historia, no solo los artefactos, también la información de los eones, que merece ser registrada. Por ello, en una sección distinta, Trasin posee una colección de datos tan grande que nadie nunca podría imaginar que esa información pudiese ser reunida. Una biblioteca de tales proporciones que muchos creen que rivaliza con la legendaria Biblioteca Negra de los Aeldari. La historia misma del universo y cada paso dado desde el nacimiento de los antiguos Necrontyr está registrado con lujo de detalle en este lugar. Pero claro, cuando tienes a tu disposición tal tesoro de información, no puedes ocultarlo en cualquier pueblucho. Se necesita de una verdadera fortaleza para mantener todo esto seguro. Por suerte para él, tal lugar existe. Vamos a hablar de su hogar. Solemnes es un planeta especial. Desde fuera parece un simple mundo sin ningún tipo de atractivo.
muerto, carente de cualquier recurso. Tampoco existen señales de defensas orbitales o fortalezas de ningún tipo. Toda nave del Imperio que ha pasado, que sea moderadamente cerca, ha seguido de largo pensando que es un mundo sin absolutamente nada que ofrecer. No hay minerales, no hay vegetales, no hay vida, no hay nada. Incluso los tiránidos, cuando atacaron ese sector, se alejaron de Solemnace al no detectar nada digno de consumo. Es gracias a esta aparente falta de atractivo que nadie se da cuenta de la verdad. Solemnace no es un planeta en absoluto. Estamos ante una maravilla del universo y un milagro de ingeniería necrona. Una esfera de Dyson, conformada por incontables nanomáquinas, las cuales cubren cada centímetro de la misma como si de arena plateada se tratase. Todo esto rodeando no una estrella, sino, se cree, un Setán, un dios cósmico de poder infinito, un ser capaz de devorar la propia realidad, pero ahora que ya se ha encerrado y usado una simple batería para impulsar todo Solemnace. Este lugar no orbita ninguna estrella, por lo tanto, si alguien desciende su superficie, pensaría que debería encontrar un lugar en absolutas tinieblas. Pero resulta que, aún así, presenta una atmósfera propia e incluso un aparente sol que ilumina las interminables arenas. Este milagro no es más que el resultado del capricho de Trasim. Pronto descubrirás que allí el único dios es el propio infinito. Como mencioné, cada grano de arena es en realidad una nanomáquina capaz de tomar la forma que su señor desee en segundos. La atmósfera misma está cargada de estas maravillas. No importa el equipo que uses, el mero hecho de respirar el aire de este lugar ya le da a Trasim el control sobre tu vida o muerte. Aunque incluso, si fueras capaz de soportar todo esto, no serviría de nada. Trasim se aseguró de vincular su dominio con una burbuja de realidad subdimensional. Esto quiere decir que incluso si forzaras tu camino en el mundo, no conseguirías llegar a ningún lado. Pero los únicos capaces de pasar esta barrera son el propio Trasim y sus pocos hombres de confianza. Aún en el imposible caso de que lograses hacer esta hazaña increíble, no tendrías un sencillo recibimiento, pues terminarías en el Santo, donde guerreros legendarios de eras pasadas, ahora esclavizados por Trasim, vigilan la última puerta hacia sus galerías. Por lo tanto, la única verdadera forma de pasar es si el infinito te da una invitación. Aunque él mismo ha admitido que estas defensas no serán eternas, y cuando su gente tome el control de la galaxia nuevamente, estas serán abiertas para que todo Necrón pueda gozar de las maravillas de las razas extintas. No soy más único en este universo que tú. Somos valores atípicos, es cierto, pero no la totalidad de la especie. Y cuando mi pueblo despierte de su letargo de eones, tendré una historia que contarles. Dudo que lo aprecien o incluso escuchen, pero no se espera gratitud de las masas. Cosas tontas. A pesar de esta naturaleza poco empática, De hecho, ahorita que estoy viendo aquí los chats, dice mi Sentinel. Me imagino la cara que pondría su hija si supiera que su padre está vivo y está encerrado en las tierras de un Necron. Técnicamente no se sabe, pero se cree que ya lo sabe, porque hubo un momento en el que la hija de Usar Karekri vio cómo es que la chamarra de su padre estaba directamente puesta básicamente en el balcón de su habitación. Lo cual eso es bien raro porque eso nunca porque eso no es posible ya que Usarkar está básicamente encerrado. Así que el fandom está más o menos haciendo teorías de lo que pudo haber sido inclusive un marine espacial de que tiene que tiene algo relacionado con el uso de la oscuridad. Creo que es hijo de Corvus Corax, más o menos. Y básicamente así está el fandom ahorita. Otro dato tiene el guerrero Torene. Para mi opinión, un guerrero Torene más fuerte que Custode. No estoy seguro porque los custodes son básicamente la guardia personal del emperador, y si bien son más fuertes que un marine, y de hecho rivaliza un poco con un marine primaris, realmente no se nota mucho en ese sentido. O sea, un guerrero trueno más fuerte que un custode no me creo tanto que sea posible. Y lo de Gilliman llegando a la herejía y al mismo tiempo eso ya lo había dicho, pero sin embargo sí hubo una cosa que creo que pudo haber jodido a los planes de Horus, pero yo ya no sé si esto sea canon porque hasta ahorita nunca se ha usado y es usar el protoprimarca, el ángel, básicamente. indudablemente, tras el avance de la fuerza de las conexiones futuras, el señor Necron decidió intervenir, aliándose con los humanos para intentar frustrar el avance de las fuerzas del caos. Pero claro, esto no se dio de la noche a la mañana o en un repentino ataque de interés por el resto, no. Toda esta historia comenzó en las galerías del mundo de Solemnes. En una de las bóvedas de Trasim, un artefacto conocido como la campana de Sangestal comenzó a sonar. Por miles y miles de años, esta rara y preciada reliquia había permanecido en silencio sobre su pedestal, inmóvil, destinada a acumular polvo como un objeto más del Señor. Sin previo aviso, la campana, de proporciones colosales, comenzó a llamar por ayuda, activada por el peligro inminente de la cruzada que estaba por liberarse. Un milagro del emperador.
una campanada. La cámara de estasis donde estaba contenida se rompió, inundando la bóveda con líquido refrigerante. La inundación destruyó un par de esculturas únicas en su tipo y causó un cortocircuito en la máquina maestra de Solemneis, provocando que se emitiera la orden de que todas las legiones guerreras necronas debían ir al sueño en estasis, dejando las bóvedas completamente descuidadas. Segunda campanada. Trasin se puso al tanto de la creciente destrucción en sus galerías y de que sus fuerzas se habían retirado a Mimir. Iba a tener que pasar todo esto él solo. Tercera campanada. El sonido era cada vez más fuerte. 5 cuerpos sustitutos de Trasin ya habían sido levantados por las reverberaciones del artefacto. Pasaron 10 campanadas más, hasta que Trasin logró hacer que al fin se callara. No quedó mucho de esa bóveda. Todo estaba hecho polvo. Molesto, se deshizo de la campana lanzándola a la telaraña, una red de túneles paradimensionales, donde el infinito esperaba que la campana causara problemas a algunos Eldar que estaban por allí. Luego se puso a investigar cuál era el significado de todo este desastre. En su búsqueda partió al mundo emblema de la dinastía Necrón, Oruskar, chismoseante para ver qué había pasado. Tuvo problemas al intentar entrar al planeta, ya que hubo un malentendido desde la última vez que lo visitó, puesto que había desaparecido varios glifos Oruskar, pensando que Trasin los había salvado para su colección. No queda claro si el infinito los tomó prestados, pero para reconciliarse con la dinastía tuvo que hacer muchas promesas y negociaciones. Estando en el planeta, al fin, Trasin visitó el planetario celestial y notó que algo estaba mal con el mapa galáctico. Algunas de las redes luminosas que componían la imagen de la galaxia estaban manchadas de rojo. Era una luz pulsante. Se arrastraban hacia otros mundos como una infección. Se dio cuenta de que era señal de que algo se acercaba, algo que podía alterar el orden de la galaxia para siempre. Por lo visto, nadie parecía haberlo notado, pero el mapa del planetario era imposible de engañar, ya que no era una simple representación de la galaxia, sino una reflexión. De hecho, técnicamente sí lo notaron, al menos en lo que fue Cadia, porque hubo muchas señales, como por ejemplo, estatuas del emperador llorando sangre, estatuas del santo rompiéndose y agrietándose, el suelo básicamente partiéndose en dos. Así que sí hubo señales en este caso de Abaddon. Es que me refiero a que un guerrero toro es más fuerte que un custodio, pero un custodio promedio, obviamente, y también que me recuerdo en un relato que solo la guerra nocturna que se transfiere a que mató a 10.000 marines espaciales Ok, esto está badass. ¿Qué esperan? Sí. En tiempo real. Cuando decidió hablar de este problema con los Oruskar, ellos respondieron con un "ah". Básicamente, no les importaba. La dinastía no estaba interesada en pelear en contra del caos, pero Trasin no era como ellos. Él solo obedecía a su propia afición de coleccionar, y una vez que entendió que esta afición peligraba ante la amenaza del caos, decidió actuar para detenerlos. Trasin se entregó al estudio de las rutas del planetario, buscando el origen de la agonía de la galaxia. Luego de mucho tiempo, lo ubicó lejos, en el noreste galáctico, al borde del Ojo del Terror. Lo que para los necrones no era más que una parte insignificante del cosmos, para el imperio de la humanidad, ese territorio era conocido como el mundo de Cadia, la fortaleza más importante de la humanidad. Inmediatamente Trasin perdió un poco del interés. Cadia no era más que un mundo gris y aburrido que solo significaba algo para los que participaban en la guerra. Sin embargo, se convenció a sí mismo de actuar, diciéndose que sí, su intervención militar le daba bastante flojera, pero al menos podría utilizar el planeta humano para coleccionar espécimen. Eso lo entusiasmó un poco de nuevo. Pero había un problema. Sus legiones habían sido severamente dañadas por el desastre causado por el incidente de la campana. ¿Cómo iba a sobrevivir en Cadia, un mundo infestado por la guerra? Sin sus falanges más importantes, ¿cómo podría hacerlo? Aquí fue que finalmente pagó las consecuencias de robar artefactos a sus compañeros necrones, puesto que ninguno de los altos señores quiso prestarles soldados. Incluso temió que estos legionarios prestados acabaran asesinándolo a él en una traición vengativa de otros nobles esqueléticos. Consideró entonces pedirle fuerzas al propio imperio, pero su relación con ellos estaba corta desde la misteriosa desaparición de la inquisidora Helena Valeria. Aún así, consciente de que estaba corto de poder militar, Trasin partió a Cadia. Inmediatamente formó vínculos de alianza al ayudar al gran mago del Mechanicus Belisarius Cole, quien deseaba desentrañar los misterios de unos extraños monumentos, los llamados pilones cadianos, estructuras gigantescas que mediante tecnología senos antigua podían manipular el Ojo del Terror, y no solo hacer retroceder al caos, sino quizás cerrar su principal acceso a la galaxia. El infinito colaboró en la reactivación de las estructuras, dado que estos pilones fueron creados por necrones, afirmando estar vivo cuando su edificación fue hecha hace millones de años. Un fatídico día, la Legión Negra atacó las cavernas donde Cole trabajaba para restaurar el pilón. En un extraño impulso de heroísmo, Trasin decidió darle más tiempo al hombre, sacando sus laberintos teserácticos. La verdad, este es un aparato de inconmensurable complejidad, del cual necesita su propio video para explicar correctamente su funcionamiento, o sería así, si no fuera que afortunadamente tenemos un punto de comparación que reduce todo a una sola frase. Es una pokebola cuadrada.
Al usarlo contra la Legión Negra, Trasin dejó salir de esta dimensión varias legiones de defensores del Imperio que habían sido atrapadas en todo tipo de temporalidades. A pesar del encarcelamiento, todos los guerreros eran fieles al Imperio y estuvieron listos para enfrentar a la Legión Oscura, permitiendo la activación de los pilones. Mientras veía a los guerreros defender la estructura, sintió la tentación de simplemente llevarlos a toda su colección y abandonar Cadia, pero trató de disipar este impulso viendo cómo los clérigos del Adeptus acababan de conectarse a los pilones. Por primera vez en su vida, no se vio a sí mismo como un coleccionista, dándose cuenta de que gracias a él, los pilones fueron salvados. Por única vez, sintió sed de ser reconocido como un héroe desinteresado. Del cubo emergió también Catarinja Greyfax, una inquisidora que al ver al señor Necrom concluyó que este había secuestrado también a Gelina Valeria, amiga suya. Tras recibir palabras amenazantes por parte de la humana, el Necrom optó por usar nanotecnología canóptica para impedir que ella le disparase, sugiriendo que era mejor que usara sus armas para acabar con sus enemigos en común, la Legión Oscura. En otras palabras, modificó su cerebro para que sea incapaz de levantar un dedo en contra suya, al igual que a todo lo que había liberado. Nadie podía reclamar venganza. Al final, los pilones fueron activados momentáneamente. Los demonios que invadieron el planeta se esfumaron. El ojo del terror se encogió y los defensores de Cadia se les dio la oportunidad verdadera para la victoria. Desafortunadamente, Abaddon el Saqueador usó los restos de una nave para lanzarlos a la superficie del planeta, creando una suerte de meteorito artificial que al impactar derribó varios pilones. El ataque no solo restauró el poder de las fuerzas disformes, sino que provocó que el ojo del terror se expandiera enormemente a lo largo de la galaxia, creando la gran fisura galáctica, la Cicatrix Maledictum. Para Trasin, esto era señal de que la defensa había sido una derrota. La causa estaba perdida. Ahora solo quedaba ver qué podía añadir a su colección antes de escapar del planeta. La sed de ser reconocido como un héroe se había desvanecido, regresando a pensar solo en su ambiciosa colección. Afortunadamente para él, frente a sus ojos, en ese mismo instante, se estaba haciendo historia en Cadia, donde aún se libraba una ardua defensa bélica mientras el planeta se caía a pedazos. Tomó otro laberinto teseráctico, lo vació, sus dedos metálicos golpearon la superficie del cubo, babeando al imaginar qué legión combatiente iba a tomar para su colección, qué trofeos iba a llevar como premio de consuelo. Por un segundo pensó en llevarse al mismísimo Abaddon, pero no, hasta él sabía que eso podía ser una tarea muy complicada. Un disparo perdido lo impactó cerca, sacándolo de su trance y separándolo del teseracto. Decidió que era mejor esperar. De todos modos, su premio iba a adquirir más valor a medida que la batalla se intensificara más y más. Trasin, el ladrón, esperó con toda la paciencia de la galaxia hasta el final. Se dispuso a actuar solo cuando los defensores imperiales comenzaron a retirarse a las cavernas del planeta. Fue ahí cuando el premio más valioso se reveló a sí mismo. Ursarker Creed, el más grande defensor de Cadia, el general que planeó la defensa final, quien luchó valientemente junto a sus soldados. Era el motivo por el que el planeta seguía en pie. Su último acto fue organizar la evacuación de las fuerzas imperiales sobrevivientes. Los transportes de escape habían evacuado el mundo. Cadia no era más que un cementerio. Creed sangraba en soledad. Se quedó atrás, permitiendo que otros escaparan. Hizo las paces con el emperador, con su hija, y esperó el final más honorable. Morirá en el planeta que él amó, con los hombres a los cuales juró proteger. Solo necesitaba aguantar un poco más. El honorable soldado vio cómo la tormenta de polvo del planeta se disipaba y de entre los nubarrones grises aparecía una figura metálica, rodeado por luces verdosas y polígonos iridescentes que bailaban de forma hipnótica. Era Trasin, usando su teseracto para tomar el mejor premio que pudo haber sacado ese día. Ursarkar Creed, este no es tu final. La eternidad te espera. El infinito se transportó de vuelta a su planeta origen, pero no solo como un ladrón, sino que también como un héroe de guerra, por lo menos ante sus ojos. Mientras esto significó uno de los golpes más grandes para la vida en la galaxia, tanto para miembros del Imperio como las otras razas sinos, para Trasin solo fue un experimento interesante con resultados beneficiosos. Nunca perdería la cabeza por algo como esto. Para perder los estribos de igual manera, tenía a Orican. Una de las características más notables de Trasin es su rivalidad con Orican, el adivinador. No es inusual ver a Trasin lanzando el signo de Bok frente a su rival. Este signo es un gesto obsceno necro que desea una muerte dolorosa y humillante en todas las dimensiones y líneas temporales existentes. En otras palabras, Trasin le suele sacar el dedo medio, pero en necro. Aunque los necrones no pueden sonreír, a Trasin se le describe como una sonrisa permanente, algo que Orican encuentra imposiblemente molesto y que el infinito seguramente hace por esta razón. El motivo de esta enemistad es en parte porque ambos manejan ideas muy distintas con respecto a los conceptos del pasado y el futuro. Trasin vive en el pasado a través de sus colecciones y Orican manipula el futuro, siendo un cryptid cronomante. En una ocasión, sus percepciones alteradas del tiempo les hicieron sostener un debate donde cada uno decía una sola palabra cada hora. También ambos han librado una lucha por 10.000 años donde se han peleado por el acceso a la tumba del líder supremo ancestral Nefret, el incorrupto, en el planeta de Serenade.
así como las supuestas maravillas tecnológicas que contenía dicho recinto. Nefret dejó un mapa estelar de su tumba que indicaba que sus puertas solo se abrirían cuando los astros se alineaban correctamente. Para deshacerse de Oricam, Trasin desató a un Genestealer en las profundidades de Serenade con la finalidad de asesinar a su rival. Sin embargo, Orica claramente venció al Sino y siguió con su misión. Luego de esto, a Trasin realmente no le interesó qué es lo que fuera de este Genestealer, sin importar que haya sido liberado en un mundo habitado por humanos. Así que en consecuencia, luego de varios siglos, el monstruo creció hasta convertirse en un patriarca. Esto quiere decir que a lo largo de los años fue creando una secta Genestealer dentro del planeta y lanzó una revuelta dentro de Serenade. Esta infestación Sino llamó la atención del Imperio, el cual ordenó la terminación inmediata de todo el mundo, transformándolo en un planeta muerto, acabando con millones de inocentes solo por una simple broma necrona. Aunque la tumba de Nefret seguía intacta, enterrada en las profundidades del planeta. Esto lo sabía Orica, quien presuroso acudió a asegurar la entrada de la tumba para sí mismo. En medio del ataque, desafortunadamente para él, la destrucción del planeta derrumbó varias toneladas de escombros. Como él se encontraba muy profundo buscando la tumba, pues no podía salir. Así que, vaya broma. Orican no solo tardó 100 años excavando una salida del mundo por sí solo, sino que incluso viajando en el tiempo, porque sí, él puede hacerlo, intentando regresar múltiples veces para ver cómo podía evitar este destino, fracasó una y otra vez, y cada una de las veces que intentó escapar, terminaba siempre bajo tierra y teniendo que reiniciar todo desde el principio. En total, el señor Necron pasó más de 2000 años excavando piedras y rocas. Su continua búsqueda del tesoro los llevó a finalmente dar con el recinto del señor Necron ancestral y abrir las puertas de su tumba. Allí se dieron cuenta de la verdad. De hecho, aquí voy a hacer una pausa para decir algo rápido, y es que en el libro Lo Divino y lo Infinito, algo así se llamaba básicamente, Lo Divino y lo Finito. am, eh, este último, Orical, estaba en plan diciéndole a Trasin que no lo hiciera, que abandonaran esto porque algo aquí pintaba mal. Pero Trasin no le hizo caso, y así que de ahí es donde salió todo esto, que era un Setán y que se tuvieron que aliar, y que Orical tuvo que volverse un ente de pura energía para matar al fragmento de ese ancestral, porque resulta y acontece que es que no fuera uno de los más poderosos. No, 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 no. Era el fragmento del Setán más poderoso que había, y pues así que no tenían todo el equipo para bajarse a ese tipo, así que por eso es que tuvieron que irse juntos. De hecho, ahora que también lo pienso y me pongo en modo Warhammer, ahora sí ya entrando completamente mis sentidos a full, am, aquí hay algo interesante, y es que la raza de los ancestrales de los necrones, son llamados los cazadores de dioses técnicamente, porque ellos junto a los Etán mataron a los ancestrales, y después de los que mataran a los ancestrales, estos tipos se fueron contra los Etán, y es por eso que los terminaron básicamente matando a cada uno y fragmentando sus vidas. Y de hecho, uno de los más fuertes, uno de los Setanes más dopados y poderosos, era uno llamado Dragón de Vacío. Y exactamente uno de esos fragmentos llegó a la Tierra, y el emperador básicamente ¿cómo lo explico? Lo hizo mierda y lo llevó a Marte y lo encerró en Marte. Y de hecho ahora todos los que están en Marte creen que eso es básicamente no sé cómo explicarlo, su, ay demonios, es básicamente su dios, básicamente es eso, es como su dios máquina, el dios máquina que les predecía la llegada del Omnisaya. Y de hecho, algo de lo que ustedes estaban diciendo ahorita básicamente era eso mismo, que, que hay unas estrellas halo alrededor de la galaxia, y hubo un momento en los que para poder destruir a una raza signo llamada los Xenocidios de Rafta, el emperador tuvo que sacar a uno de esas cosas, a uno de los con los que estos tipos pelearon, y fue el dragón del vacío, y luego tener que volverlo a meter en Marte, porque solos no iban a poder, ni siquiera con los custodes. Ese fragmento que cayó en la Tierra, el pedazo más grande, así que también es el fragmento más poderoso. ¡Wow! ¿Y el emperador se lo pudo bajar así de fácil? En ese caso, creo que hay una teoría también que dicta que el emperador está al nivel de un ancestral. Hay un ancestral que es básicamente que el emperador está al nivel de un ancestral,
y que por eso es que es tan poderoso y que los primarcas a secas estarían por debajo de los Zetán, pero sí podrían rivalizar con ellos si estaban todos entre comillas juntos. O al menos Magnus podría, porque básicamente él era el psíquico más poderoso de la galaxia, solo por debajo del emperador. De hecho, hay otra parte chistosa con esto de la habilidad de Orical, porque estos dos ¿se acuerdan que estuvieron en un debate donde cada uno decía una palabra casi por cada hora? Pues bien, resulta que también hubo un momento en el que Tracing básicamente demandó a Orical por haber destruido parte de su estructura, de sus galerías, dándole una denuncia ante el mismo Consejo Necronti que decía básicamente esto, que estaba destruyendo propiedad y al mismo tiempo cultura necrona. Es que actualmente sí, en poder psíquico está a nivel de un ancestral. El emperador sí, pero de hecho sí, de hecho sí. Ahora entiendo más la teoría, sin mencionar que un ancestral técnicamente está por encima del nivel de un dios del caos, porque ellos dominaban técnicamente completamente la disformidad. Y el emperador, sin ser un dios del caos, ya puede destruir inclusive a los propios dioses oscuros. Por ejemplo, como pasó en el caso de que destruyó el jardín de Nurgle cuando poseyó el cuerpo de Gilliman. Así que sí, pero en fin, Oracle tiene la habilidad, como aquí mismo dice, de rebobinado. Y entonces cuando este Tracing lo demandó por haber destruido cultura e historia Necrontyr, pues porque estaban en sus galerías, el tipo en el juicio intentó rebobinar el tiempo y decir, no, 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 aquí no ha pasado nada. Pero la cosa no funcionó tan bien y terminó básicamente metiéndose él a sí mismo en un propio bucle y pues fue un poco chistoso porque le dijeron, alto, espera, si tú sabías que el planeta iba a caer, entonces ¿por qué? ¿Cómo lo explico? Entonces ¿por qué no nos ayudaste? Y Orical quedó en plan de estamos en el juicio de Tracing, no en el mío. Al final lo que hicieron fue, de hecho la razón por la que estos dos están en la tumba al mismo tiempo es porque en el juicio que se sostuvo a Orical, digo, en el juicio que, bueno, de hecho sí, Orical era el que estaba siendo juzgado. En el juicio que estaba haciendo Tracing con Orical, estos dos son entre comillas tan odiados por sus razas que dijeron, a ver, esta cosa es importante y ambos son dopados. Y nos podemos deshacer de los dos al mismo tiempo. Así que ustedes dos vayan a la tumba de este viejo y por favor no destruyan nada. Y básicamente así es como terminaron este lío. En realidad, Nefret no era más que un mito de la cultura necrona. En la tumba del supuesto señor ancestral se encontraba un fragmento de Zetán perteneciente al embaucador, el dios estelar de las mentiras y los engaños. Y en su descuido estos dos idiotas lo habían liberado. ¡Ups! Ambos tuvieron que unir fuerzas para enmendar su error. Tracing sacó una poderosa gema Eldar de su colección con la que Orican pudo transformarse en un ser divino de luz que pudo hacerle frente al fragmento Zetán. Aunque claro que Tracing se quedó con el fragmento. Ya que estaban con eso, incluso se enfrentaron juntos a la reconquista del planeta que estaba siendo tomada por los Eldar Sexoditas. Pero no. A pesar de esta alianza temporal, Orican aún le guardaba resentimiento al infinito y le juró venganza por su chistecito de hacerlo excavar por 2 milenios. En una ocasión, a modo de hacer una pequeña venganza odiosa, Orican comenzó a romper varios ejemplares de las galerías de Solemnace. Se los dije. Comenzó a experimentar estrés, ansiedad e impotencia como jamás lo había sentido al ver sus colecciones siendo deliberadamente destruidas solo para molestarlo. Después, Tracing escaneó los pedazos rotos de los ejemplares destruidos, pedazo por pedazo, para ver si sus escarabajos restauradores podían arreglarlos. Las bizarras aventuras de Tracing y Orican se expanden por toda la galaxia. Sus incontables años de troleo mutuo han terminado siendo considerados héroes por algunos, villanos por otros. Para ellos, esto es una rivalidad que nunca encontrará final. Aunque, a veces comparten ciertos momentos de paz, especialmente el día que tuvieron una revelación mutua. En una charla personal, los dos rememoraron cómo era todo antes de la biotransferencia. Tracing juraba que él se había opuesto a esta decisión, siendo llevado a rastras a los biohornos, gritando y luchando hasta el final. Pero Orican le dijo, así es como lo recuerdas, afirmando que ciertamente hubo cadenas y hubo gritos, pero por parte de Orican, que fue Tracing quien lo traicionó, llevándolo a rastras a los hornos, aceptando este destino con los brazos abiertos y condenando a su amigo en el proceso. Sí. Tracing
no tenía frase sarcástica, ningún chiste o insulto. Después de escuchar esto, miró fijamente al hombre que había sido su más terrible enemigo y le dijo con la mayor sinceridad que jamás había sentido: perdón. Eran enemigos, sí, pero hacer algo así era imperdonable. Ni siquiera Trasin podía concebir la malevolencia de realizar tal acto, condenar a uno a perder su alma. Los dos entonces hablaron sobre cómo podrían haber perdido más de lo que imaginaban. Sus mentes, sus recuerdos, la esencia misma de su ser, lo único que les quedaba. Ni siquiera eso estaba a salvo de la corrupción de los Zetan. Al final del día, por mucho que peleen, los dos siguen siendo víctimas del mismo destino. Quizás por eso Trasin, irónicamente, valora más la vida de lo que muchas personas creen. Lo que algunos desconocen es que el infinito tiene a humanos trabajando para él. Pero no me refiero a esclavos o siervos lobotomizados, no. Son humanos, en una condición digna, que trabajan con él a cambio de protección. El más grande de ellos fue Coloma, un bibliotecario que le ayudó en la búsqueda y organización de su biblioteca durante muchos años. Un hombre que a cambio de sus servicios encontró una vida digna, educación para sus hijos y una urna donde descansar los restos de su esposa. Trasin trabajó con él hasta el día que su cuerpo no pudo más. No podía creer que llegó a apreciar tanto a un simple humano, y Coloma no podía creer que había sentido tanta lealtad hacia un sino. La suya es una cultura aterrorizada, amigo mío. Y el terror engendra obediencia, pero no lealtad. El anciano entonces, luego de informarle que su sobrino lo reemplazaría como asistente, se sentó y pidió como último favor que deposite sus restos junto con su esposa. El infinito lo vio a los ojos y respondió sintiendo una extraña tristeza. Te extrañaré, Coloma. Solo para recibir un: Y a usted, señor. Mi vida ha sido larga y feliz. Solo deseo unirme a mi amada en el cajón de las cenizas. Trasin le dio una muerte rápida, indolora y humana a su asistente, sintiendo el pesar de perder a un verdadero amigo. Esta es la maldición del infinito. En la actualidad, Trasin ha presenciado cómo las guerras avanzan y crecen en todas las esquinas de la galaxia, consumiendo templos, ciudades y mundos mucho antes de que el pobre Necron siquiera tenga oportunidad de verlos, mucho menos de catalogarlas y liberarlas. Por ello, por primera vez en miles de años, Trasin se ha empezado a movilizar con toda la fuerza de las legiones de Solemnes, las cuales se encargan de asegurar la integridad de los planetas de las manos torpes de aquellos bárbaros ignorantes que destruyen sus propios mundos en el combate. También sus fuerzas se dedican a hacer censos y estudiar las culturas de los mundos. Se sabe que muchos de los planetas del Imperio ya han sido ocupados por las fuerzas de Trasin. En resumen, Trasin el Infinito encarna el impulso y pasión de todo coleccionista que ha dedicado su tiempo y recursos a crear las escenas más importantes de la galaxia. Aunque generalmente opera para su satisfacción, el Infinito resalta como alguien que no posee crueldad en particular, no hace las cosas por odio o ninguna de esas frágiles tendencias mortales. Generalmente, su moralidad es gris. No busca el mal, pero si te interpones entre él y un ejemplar raro, bueno, no vas a salir bien parado, te lo aseguro. No dudes que desatará la ira de las galerías de Solemnei sobre ti, si es así lo que él quiere. Ok, el video es bueno, un poquito pesado al inicio, pero ya cuando uno empieza a tomarse un poco, pues, a entrar en sazón con el video, pues se hace mucho más digerible y todo eso, pero es normal, hay mucho lore de Transin y eso, que esto solo es el importante, se pasaron varias cosas ahí, de hecho, resúmenes no pueden decir completamente lo que es Transin. El tipo, de hecho, casi una vez se robó un Primarca. Tú vas a elegir aquella música colocando temas, chambita, no te estoy entendiendo, Joel. Pero, en fin. Vamos a reaccionar a otros dos videos. Ya llevamos 1 hora y media. Esta vez voy a extenderlo un poquito más. Y bueno, vamos. Hacemos unos 2 videitos más y ahí vamos. Qué buen video. La verdad sí, un poquito pesado porque yo estaba en plan de Dios. Así durante un tiempo, pero ya cuando entré en esa zona ya estuvo. Pero en fin.